hay que generarles inquietudes a ustedes y que se puedan sacar las dudas con nosotros. Incluso compartir alguna experiencia, algo que tengan ahí, si quieren después para el final podemos charlar algo de eso, de algo que haya pasado con alguna placa o algo. Bueno, para resumir, no voy a hablar mucho de lo que vimos la clase pasada porque tengan en cuenta que esta charla ya está subida en Facebook, en el Facebook de Sonar, así que cualquier cosita lo pueden repasar de ahí. Pero muy por encima, lo que estuvimos viendo la clase pasada, o sea, la charla anterior, fue justamente el hecho de que tengan en cuenta lo siguiente, porque yo ahora hoy voy a hablar un poquito también de consola, vamos a hablar un poco de conexiones ahí con una consola, así que tengan en cuenta lo siguiente con respecto a lo que es la placa de audio. La placa de audio cumple tres funciones, ¿sí? Eh, por un lado, la parte de la calidad del preamplificador, que es donde ingresa la señal, ya sea de micrófono o una señal de línea o de instrumento, ¿no? Se encuentra con un preamplificador, o sea, una ganancia. Esto está relacionado con lo que estaba comentando recién la pregunta Jorge, creo que era. Ahora después nos vamos para aquel lado. Pero bueno, en primer lugar tenemos los preamplificadores en la placa. En segundo lugar tenemos los conversores que van a transformar esa señal analógica a digital, ¿sí? Hay una frecuencia de muestreo, una profundidad de bit, unas características que cada placa tiene hasta un máximo, ¿sí? Un máximo de conversión. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en cualquier placa de audio a leer las especificaciones, van a ver que, por ejemplo, te dice que convierte máximo hasta 96 kHz y otra te dice que convierte hasta 192 kHz. No todas tienen, siempre te van a dar el máximo, ¿cierto? No te van a dar o sea, el mínimo, siempre te va a decir hasta cuál es lo máximo. Eh, bueno, habría que ponerse a ver acá especificaciones, en algún lado lo va a decir. Bueno, yo no sé cuál es. Acá estoy en la página de Focusrite. Eh, Eso es algo a tener en cuenta. Pero después hay otra cosa a tener en cuenta, que esto eh, lo digo porque podría sonar obvio, pero no lo es, ¿sí? Las placas de sonidos tienen la parte de preamplificación de ganancia, la parte de conversión de análoga a digital, pero también tienen la tercera parte que es el driver, o mejor dicho, la conexión con la PC o la Mac. Eso es importante, porque uno diría, pero obvio que se conecta a la PC. Sí, pero si no tuviéramos digamos, una conexión a la PC con un driver específico que la computadora la reconozca, ¿no? Como tal, como una placa de audio, estaríamos hablando capaz de un conversor analógico digital y no de una placa de audio, ¿sí? Por ejemplo, acá en la página de audio yo estoy viendo que hay placas de audio, charlábamos algunas el otro día, pero por ejemplo esto que está acá, fíjense, este que dice ASP880 o este que dice ASP800, no dice interfase como veo que dicen las otras. Fíjense que todas estas dicen interfase de audio, interfase de grabación, pero esta dice preamplificador de 8 canales y conversor análogo digital con impedancia. Yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una placa de audio más grande, será? Y no, la realidad que no. Cuando ingresamos nos damos cuenta que esto está relacionado con lo que vimos la clase pasada, que tenía que ver con las expansiones de una placa. Si vamos a la parte de atrás, van a notar que tenemos las entradas analógicas como en una placa de audio, vamos a tener las ganancias analógicas en el frente como en una placa de audio, va a convertir a digital como una placa de audio, pero no tiene acá una ficha, un conector USB o Fiber o Thunderbolt que vaya directamente a la computadora y que la reconozca como placa de audio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Puede pasar, o sea, dos cosas pueden pasar. Una puede pasar que, por ejemplo, nosotros estemos buscando algo grande, una plaquita, algo, y nos metamos en Mercado Libre y sin querer leemos preamplificador de análogo a digital y miramos esto y pensamos que es una placa y no lo es. Esto expande, sale con salida digital. ¿Se acuerdan que charlábamos la clase pasada una salida de tipo ADAT? ¿Sí? Cada cable de ADAT, que en realidad es fibra óptica, viajan hasta 8 señales. Nos permite expandirnos a una placa siempre y cuando esa otra placa tenga entradas ADAT. Nosotros vimos en la charla pasada que por lo general, a ver, vamos a abrir alguna plaquita de acá, por ejemplo Focusrite. Las placas que más chicas, o incluso creo que hasta, habría que ver, fíjense que esta tiene entradas de micrófono, de línea, pero atrás no tiene la entradita DAT. Vamos a ver, por ejemplo, esta, a ver, la 18 y 8. Es algo a tener en cuenta, porque si por ejemplo, nos compramos esta placa, el día de mañana yo la podría expandir si es que atrás tiene una DAT. Ahí está, mira, ¿lo ven? Optical Input. Si yo me comprara esta placa, no solamente tengo una placa de 4 canales, sino que además me permite el día de mañana incorporarle 8 canales más a través de algo parecido a lo que vimos recién, un preamplificador de perdón, un preamplificador de micrófonos, y me permite luego ingresar acá
Y algo que vimos en la clase pasada también es esto, justamente, por ejemplo, en el caso de esta placa, fíjense el nombre. No dice 4, dice 18, porque me está contando las entradas justamente que tiene la placa, digamos, con la posibilidad de expansión. ¿Se entiende esto, chicos? Tenemos 4 entradas, pero me está sumando también las 8 ADAT más 8, 2 más que son de CPDIF, que también es un protocolo digital. Vamos hasta acá, ¿vamos bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, genial. Algo a tener en cuenta también, digamos, dentro de lo que es el mundo de placa de audio, en un home studio, es la clase, bueno, la charla anterior charlábamos, ¿no? De que a veces uno piensa en lo que va a grabar en el momento. En el momento yo necesito algo para grabar una voz y una guitarra, pero yo también habíamos visto qué es lo que vamos a necesitar de acá a un año, por ejemplo. No, de acá a un año quisiera grabar, no sé, una batería. Entonces vamos a necesitar más cantidad de entradas, ¿sí? Acuérdense que la cantidad de entradas son cantidad de entradas en simultáneo. El otro día yo les conté cuando arrancábamos que en realidad en una sesión podemos grabar cierta cantidad de canales y después vamos sumando y después nos queda una sesión con muchos canales, ¿sí? Pero no es que todo se grabó al mismo tiempo. Entonces, con respecto a esto de la cantidad de entradas, bueno, una posibilidad es tener algo chico con una posibilidad de, digamos, de expansión a DAT, y si no, la otra es directamente dar un salto e ir a una placa grande. Lo que pasa es que una placa grande tiene otros costos y muchas veces no tiene la misma calidad de, como decía Ramiro, algo más pequeño con un mejor preamplificador, etcétera. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Pero creo que hay algo más aún, o sea, hay algo también muy importante a la hora del home studio, que esto se los voy a proponer a todos que lo piensen, que es el tema del monitor, cómo escuchamos. ¿Sí? Nosotros cuando estamos grabando, eh, supongamos que yo ahora me quiero grabar acá en casa, ¿no es cierto? Quiero grabar no sé, una guitarra y tengo mis parlantitos acá. Yo, si empiezo a tocar una guitarra acústica y tengo un micrófono, no necesito que esos parlantes estén sonando con el metrónomo o algo porque se me va a meter en el micrófono. Entonces, evidentemente voy a usar un auricular. ¿Sí? Voy a conectar el auricular en la entrada, en la salida de auricular de la placa de sonido, me lo pondré, apagaré o silenciaré los micrófonos para que ese sonido no ingrese a los micrófonos y podré hacer una grabación, vamos a llamarla un poco más limpia, ¿sí? Ahora bien, la mayoría de todas las placas que estamos viendo, que son placas pequeñas, tienen una salida auricular, ¿sí? Fíjense que todas, la mayoría de 2 canales, de una canal, de 4, te muestran el frente para un auricular estéreo, obviamente. Hasta acá vamos bien. El tema es qué va a pasar el día que yo quiera grabar 2 o 3 músicos juntos. Si yo necesito ponerle un auricular a cada uno, porque el día de mañana tengo pensado armar una sala de grabación, invitar amigos y hacer no sé, voy a necesitar que cada uno tenga un retorno diferente. Entonces ahí, si yo ya estoy pensando que voy a necesitar eso el día de mañana, por ahí ya no solamente vea la cantidad de entradas, sino que vea la cantidad de salidas, ¿sí? Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, voy a cualquier marca, yo abrí las marcas más conocidas, si quieren podemos analizar alguna en particular. A ver esta que es. Vamos a abrir alguna que tenga esta, por ejemplo, a ver qué hay. Bueno, acá tengo esta SM Audio, a ver si se ve bien la página. A ver qué hay acá. Bueno, acá te da la posibilidad de ingresar con 4 canales de grabación, pero tiene 4 salidas. Ah, incluso, mira, este viene con 2 salidas de auricular. Ya viene con 2 salidas de auricular. Eh, Charlemos un poquito de las salidas de auricular y del monitor. Tenemos que diferenciar, esta página la voy a dejar abierta porque me gustó el grafiquito. Voy a abrir otra para acá, vamos a abrir alguna otra distinta, de alguna otra marca. A ver, por ejemplo, vamos a abrir esta. Espera, esta, a ver. Vamos a hacer una diferencia acá con... Estamos charlando de las salidas que uno necesita para escuchar. Y la relación con los auriculares, que también son salidas. Fíjense lo siguiente. Las placas de sonido... Esperen que quiero ver más imágenes. Acá. Una placa de sonido. Bueno, esta es una plaquita que está muy buena porque tiene 4 entradas de micrófono. Ven, a ver si puedo señalar. Ahí les voy a señalar, así vamos viendo todo lo mismo. Fíjense que tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, son entradas para grabar en simultáneo, son entradas dobles, o sea, puede ingresar un canal Canon, un plug, en algunas placas viene el Canon y aparte la entrada de línea de RS. En el caso de esta placa, además tiene esto que se llama punto de insert, que después si quieren charlamos sobre esto, porque esto es algo que algunos lo traen, otras no, después vemos qué es esto. Eh, pero si vamos a las salidas físicas, que las salidas físicas en la placa siempre los vamos a ver en forma de plug, ¿sí? No, es muy raro que en una placa de audio yo tenga una salida Canon, ¿sí? Ahora bien,
que sea una salida de tipo plug, o sea, tipo de ficha de cable de guitarra, por decirlo así, guarda con eso porque son salidas balanceadas, no desbalanceadas. Significa que acá va un conector TRS, ¿sí? Son 3 cables para que esta sea balanceada y vaya un monitor. Si yo conecto un cable común de guitarra que es desbalanceado, vamos a poder tener audio igual, pero tenemos más riesgos de sonido. Ramiro, no sé si querías acotar algo. No, me pareció que querías hablar. No, no, Bueno, no. bien, sigamos. ¿A qué quiero llegar? A las salidas. ¿Tá? Después vemos otras cositas más. Estamos hablando de las salidas. Yo les decía, las placas pequeñas tienen 2 salidas, L y R, ¿no? Para 2 parlantes. Y adelante tienen un conector de auricular. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 salidas que tiene y el conector de auricular? Bueno, el conector de auricular tiene más nivel. Está pensado justamente para alimentar los parlantes, por más que sean pequeños, pero los que tengo en el oído, tienen mayor voltaje de salida que una salida de línea. Estas cuando van a un parlante, a un monitor, eso ya es otro tema que podemos charlar otro día. Podemos hacer una charla de monitores si querés, Ramiro. Bueno, podríamos hablar de monitores activos o monitores Sí. pasivos, pero hay una amplificación, a eso voy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros querramos una placa de audio y a futuro querramos tener varios monitores, o sea, varios músicos con auriculares, puedo usar las otras salidas. Esta tiene 4. O sea, 1 y 2 para los parlantes, por ejemplo, y la 3 y la 4 para ir a 2 auriculares. Ahora bien, entre medio, como son salidas de línea, vamos a tener que incorporar un preamplificador de auriculares, que es un aparatito chiquito que te amplifica esa señal de salida y la convierte a un tipo de salida tipo auricular. ¿Se entiende? Cosa que no está pasando en esta imagen. Fíjense esta placa. Yo abrí esta otra placa y ya me está diciendo que tiene 2 salidas auriculares. O sea, son salidas que ya están amplificadas para que yo conecte el auricular y suene. ¿Sí? Esto no es un detalle menor, porque a veces nos pasa a veces en las consolas, yo viste que conectamos un auricular en una salida de línea y suena muy bajito. Tiene que haber algo que alimente ese auricular. Conclusión, la mayoría de las placas vienen con una salida de auricular ya pensada con nivel de auricular, o 2 como es en este caso, pero si yo el día de mañana necesito alimentar a 3 o 4 músicos, o 5 o 6 con auriculares, puedo usar estas 2, pero además voy a tener que usar las otras salidas, o directamente usar las otras salidas, con un preamplificador de auricular como intermediario. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? A SM Audio se puede solucionar el grupo estéreo, ¿no? El grupo estéreo. No entendería bien la pregunta. A ver. 1, 2 y 3 y 4. Sí, sí, seguramente debe tener salidas. Sí, son salidas estéreo de 2 y seguramente pueda seleccionar individualmente para no tener lo mismo. Esa es una ventaja que tiene. Entonces, como para resumir, fíjense que hay placas de sonido un poco más grandes. A ver, veamos alguna un poquito más grande. Veamos esta, por ejemplo, la Scarlett, la 18 y 2. Fíjense que es una placa que además de contener 8 entradas, nosotros en el frente vemos que tenemos 8 preamplificadores, en el frente tenemos 2 entradas y en la parte de atrás veremos las demás. Fíjense que acá en la parte trasera, a ver si puedo agrandar un poquitito, supongo que sí. En la parte, no, sí, ahí está. Veamos alguna fotito de la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos ahí los preamplificadores en el frente, o sea, la ganancia que se regula, con un meter, trae los medidores acá. Nosotros acá podemos ver si hay una señal rompiendo saturada, como vemos en el canal 7, ven que me marcan rojo. Esa entrada está rompiendo, eso hay que evitarlo, ¿sí? Hay que regular la ganancia manualmente, justamente para que eso no ocurra, ¿sí? Ahora bien, en la parte trasera tenemos las 8 entradas, las 6 que restantes porque había 2 en el frente, y como line output, fíjense que son todas salidas de línea, line, la palabra línea, son salidas de línea, no de auricular. Entonces, podemos usar la 1 y la 2 para ir a los 2 parlantes monitores del estudio, y la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para ir a auriculares, ¿sí? Esos auriculares tienen que estar previamente alimentados intermedio con un preamplificador de auriculares, ¿sí? Pero esto nos da la posibilidad de tener más retornos, ¿sí? Incluso hacer que cada auricular escuche algo diferente, ¿sí? No lo mismo. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos, con esto que estamos charlando? Hasta acá, ¿vamos bien? Sin miedo, chicos, ahí abran los micrófonos, ahí veo varios conocidos, varios amigos. Qué grande. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Bien, bueno, sigamos, chicos. Eh, Algo también que por ahí me consultaban el otro día, quedó ahí una consulta, que preguntaban, por ejemplo, me decían,
yo estoy por, a ver, me quiero comprar una plaquita para grabar y ya tengo una consolita de 12 canales en la sala de ensayo, por ejemplo, y ahora quiero grabar. Entonces ya aparece la palabra consola. Entonces yo por un ratito voy a dejar de charlar de placas de sonido y no sé qué es esto. Ah, bien. Perdón, Marco, me te Ah, mira interrumpí, qué bueno. pero Sí, puedes seguir nomás, si eso es. mira qué bueno está esto. Bueno, entonces chicos, salgo un momentito de lo que sería placas de sonido. Vamos a hablar un poquito de consolas, ¿no? Consolas, si quieren charlar un poquitito de consola análoga, digital, poquito por encima. Fíjense lo siguiente, chicos. Lo que es una consola, un mixer, nosotros, más allá que pueda ser analógico o digital, las usamos en situaciones de sonido en vivo, pero también sonidos de estudio. ¿Sí? Ejemplo, Estudio Panda de Buenos Aires, vemos un mixer, una consola grande. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero contar en realidad? A ver, hasta hace, sí, hace años, varios años atrás, la consola era fundamental o era necesaria para grabar. Pero no es porque la consola grababa, sino porque en la consola recibíamos las señales, le dábamos... Si el micrófono ingresa acá, tengo varios micrófonos, las ganancias, o sea, los preamplificadores, son los de la consola. Esto tiene que ver con lo que decía Jorge, si compra un preamplificador externo. Bueno, donde vos conectás el micrófono es el que, digamos, regula la ganancia, ¿no? Y ya le da una sonoridad propia. En el caso de la consola analógica, lo que hacíamos, o lo que se suele hacer si hay una consola analógica en un estudio, es tomarla como el corazón del estudio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que todos los micrófonos se conectan a una consola, desde la misma consola salen salidas a los parlantes o monitores, que fíjense que acá hay en el techo, estos son de campo lejano, hay unos que están acá más cerquita, que se llaman de campo medio, campo cercano. Eh, bueno, y desde la misma consola salen, a través de los auxiliares, salen retornos a los músicos que están allá atrás, en la sala de músicos. ¿Sí? O sea que esto es el corazón, porque todo pasa por acá. Ahora bien, esto no graba, pero sí salen salidas a, supongamos acá atrás que hay varios racks, a lo que sería una placa de audio que está acá atrás, supongamos, ¿no? Entonces, cuando en un estudio tengo una consola analógica como corazón del estudio, las señales ingresan acá, de acá salen a los parlantes, de acá van a los músicos y de acá van a la placa grabadora. ¿Se entiende? Eso es algo que en el home no está pasando porque al no tener la consola, es todo lo que charlábamos recién. Los micrófonos van directamente a la placa, o sea, controlamos la ganancia. Desde la placa podemos salir a los auriculares, ¿se entiende? Entonces el corazón pasa a ser la placa de audio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Es necesario tener una consola para grabar? No, lo importante es la placa de audio. La cantidad de entradas simultáneas, supongamos que estamos en este estudio, me lo va a dar la consola, la cantidad de entradas, por ejemplo, si yo tengo bueno, no esta no, chicos, vamos a imaginar que tenemos una consola Yamaha de 16 canales analógicos. ¿Me sirve comprarme una placa de audio Focusrite de 2 canales de grabación? Y servirme me sirve, pero no voy a poder grabar 16 canales, voy a poder grabar 2. O sea, la cantidad de entradas te lo da la placa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Guarda con eso, con pensar que para grabar hoy en día necesitamos sí o sí tener una consola y que la cantidad de entradas o salidas que tenga la consola va a limitar una grabación, porque no es así, eso va a depender siempre de la placa de sonido que puede estar acá atrás. ¿Sí? Eso es algo a tener en cuenta. Otra cosa, los estudios de grabación actuales, ya vamos a hablar de estudios grandes, ¿no? Como este que estamos viendo en pantalla, eh, no significa tampoco que hoy en día los estudios tengan sí o sí una consola. De hecho, les voy a mostrar una imagen de uno de los estudios más grandes de acá del país, bastante nuevo, Sonorámica. Esto es un ejemplo, ¿no? Este es el control room de un estudio que queda en Córdoba, en las sierras. Y es un estudio gigante, enorme. Hay mucho aparato ahí externo, pero no hay consola. Créanme que el corazón del estudio está acá, por acá, y es una placa de audio, como las que estamos viendo, obviamente más grande, mejor calidad, pero no hay una consola. Y hay una consola virtual en la computadora, o sea que medianamente esto del home studio, vamos al home studio, esto tener algo chiquitito al lado nuestro y hacer unos monitores desde ahí o tener un panel de control en la PC, es algo que se está usando ya en los estudios más grandes. Se está dejando a un lado un poco el uso de la consola, por lo menos analógica, a menos que sea una consola muy cara, que tenga muy buenos preamplificadores. Porque en definitiva, y ahí voy a la pregunta que contó, que le hicieron, que respondiste a Ramiro, creo que era Jorge que preguntó,
tener un preamplificador Sí, externo y Jorge. pasarlo por una placa de sonido, por ejemplo, económica, el que te da la calidad de la preamplificación es el primero donde vos conectás. O sea, en este caso sería el preamplificador externo o una consola. Ahora bien, si eso sale y va después a otra plaquita de sonido, vuelve a pasar por un preamplificador. Por más que esté en mínimo, está pasando. Y hay que ver la calidad del conversor análogo digital. Pero en definitiva, sin irme por las ramas, lo que quiero contarles es esto de que no es necesario tener una consola para grabar. Lo importante, lo que va a grabar hoy en día es la placa de audio y la cantidad de entradas que yo tenga. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, porque, perdón que interrumpa, Marcos, pero claro, porque en definitiva la función de la consola es reemplazada por la consola virtual propia de la tarjeta de sonido, donde podemos administrar el flujo de señales, y también la propia consola o la consola virtual del DAW, de la estación de trabajo que estamos utilizando, ¿no? Exactamente. Exactamente, eso. Las placas de sonido por ahí, las que son un poquito más grandes, porque esa es otra diferencia que les quiero contar para que tengan en cuenta con las placas de audio. Por ejemplo, Audien. Vos te venís a Audien y si nos ponemos a ver los modelos que nos trae Audien, nos va a dar desde la más chiquitita, que es esta, la ID4, que tiene una entrada de un micrófono y empieza a crecer. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con Focusrite. Vos te venís a Focusrite y nos va a dar de la más pequeña, de una entrada o dos, y va a empezar a crecer. No solamente crece el precio por la cantidad de entradas y salidas, porque en realidad la calidad de los preamplificadores al principio es la misma, a menos que hagan una aclaración de que te cambien el pre, como está pasando con las placas, por ejemplo, de Steinberg, que te ofrece una plaquita de 2 canales con preamplificadores de Yamaha, o te ofrece la misma de 2 canales con preamplificadores de NIV. Y hay una diferencia importante ahí de precio, a pesar de que ambas son de 2 canales. Yo ahora no la tengo acá. A ver. Acá está, ven, por ejemplo, características de esta plaquita. Acá habla de la frecuencia, la conversión, ¿ven? 32 bits, 196, 192 kHz. Acá habla de los preamplificadores. En este caso los D-Pre son de Yamaha, pero hay una versión que viene con otros más caros. Pero bueno, sin irme a esa parte, sí les quiero contar que algo en común que tienen todas las marcas, ¿sí? Es que las placas pequeñas, por ejemplo esta de Behringer, esta chiquitita, no suelen traer un panel de control o una consola virtual como la que dijo Ramiro, ¿no? Que es para estudios más grandes donde vos necesitas hacer más ruteo, ¿sí? Necesitas hacer más envíos por separados a un músico o a otro músico. Entonces, en estas pequeñas por ahí no lo traen. Ya las que son un poquito más grandes, por más que sea la misma marca y demás, capaz que, por ejemplo, esta de acá, seguramente venga con un driver, un software, que es algo parecido a lo que yo voy a abrir ahora, ¿ven? Esto es acá en mi computadora, es algo parecido que yo acá tengo como una consola virtual, ¿ven? Entonces, si yo tuviera la Audi en esta con todas estas entradas, yo desde acá puedo hacer, no estoy grabando, de hecho ahí ven mi voz, no estaría grabando, pero sí estaría haciendo monitores, ¿ves? Yo tengo acá una franja para un auricular, le digo, mira, vamos a darle más de mi voz y vamos a sacarlo, a este le voy a dar un poquito de este canal, más este, me aparecería otra franja con otra salida, entonces podría hacer mezclas independientes, que ese es el propósito también de las placas más grandes. No solamente poder tener más entradas de grabación y más salidas, sino poder controlarlas desde acá para hacer lo que sería el retorno o lo que llamamos, sí, los monitores hacia los músicos, ¿sí? Entonces, también es algo a tener en cuenta. La cantidad de entradas también puede estar bien acompañado un poco de un panel de control también que te puede ayudar un poquito en otra situación, ¿sí? Bien, chicos, vamos con consultas hasta acá sobre esto y vamos avanzando. Me gustaría ver si vamos bien, si me siguen. Por ahí, si alguien ingresó hoy, uy, había un chico acá, Diego. Si, si alguien ingresó hoy por primera vez, bueno, sepan que la charla, la parte uno ya está subida en el Facebook de Sonar, la pueden ver, y ahí hay ciertas características que ya hemos charlado. Por eso por ahí yo hoy estoy tratando de ir a algunas cositas que no vimos, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá sobre lo que estamos viendo? Hasta acá viene perfecto, Marco. ¿Estamos bien? Yo por ahí me llamó mucho la atención el tema Sí. de que hablaste que no hay consola, sobre todo cuando hay que hacer automatizaciones. Seguramente tienes alguna superficie de control, algo que reemplace, digamos, esa función. Sí, sí. Mira, sí, a ver, en los estudios grandes, hablamos de estudios profesionales, ¿no? Eh,
los estudios más caros del mundo, algunos en Inglaterra, Estados Unidos, estudios grandes, incluso bueno, Buenos Aires también, si hay una consola hoy en día, es una consola carísima, analógica, vieja, inglesa, una API, una NIP, una SSL, no va a haber una consola, una Phonic, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Segundo, las consolas digitales, a ver si muestro alguna consola cualquiera, pero por ejemplo, consola digital, esto se los cuento a todos, porque está bueno que lo sepan, por ejemplo la Yamaha, la CL5, que es una consola clásica que si vamos a un show hoy en día de Eruca Sativa, no sé, al Rucaché, vamos a ver seguro esta consola, cualquier banda, cualquier festival, Fiesta de la Confluencia, siempre vamos a ver consolas digitales grandes como esta, ¿no? Estas consolas digitales son carísimas, ¿sí? Pero son consolas pensadas justamente para trabajar el sonido en tiempo real, en vivo, y que además internamente tienen procesos digitales como compresores, efectos, ecualizadores, compuertas, limitadores, etc. Ahora bien, ninguna de estas va a estar en el estudio, jamás. Nunca va a haber una consola de esta en el estudio de grabación profesional, porque si esto es todo digital, directamente nos compramos una placa de audio digital, y si vamos a tener equipamiento externo, seguramente sea análogo, como esto que estamos viendo acá. Estudio, equipamiento analógico, que realmente hay un transistor, una válvula, pero no una consola digital que ya viene con procesos que incluso podemos reemplazar en Pro Tools o en Cubase o en Nuendo, donde trabajemos. Ahora, volviendo a la pregunta, Alfredo dice algo muy interesante, que es el tema de las automatizaciones. Las automatizaciones tienen que ver por ahí con lo que es una mezcla en sí. Cuando nosotros grabamos, Alfredo, ¿me decís si tengo audio de música? Sí, ahí se escucha. Bien. Sí, sí. Cuando nosotros grabamos, sí, como dice Alfredo, puede llegar a haber un proceso de automatización, que normalmente lo armamos directamente desde el mismo programa, ¿sí? Dibujamos una automatización, a ver si puedo hacer algo rapidito para que sepan qué es una automatización. Es esto, es cuando nosotros hacemos que algo suba, baje, que se mueva, ¿sí? Esto ya es algo de grabación, y ese movimiento que yo hice ahí lo vemos representado en un fader. A ver si lo veo justo acá, ven que se mueve. Es cierto que hoy en día te venden plataformas de control digital, ¿sí? Entonces vos tenés una especie de consola que en realidad no lo es, tenés faders digitales, y esos faders vos los movés y los ves reflejados en el programa. Es como dice Alfredo, es una plataforma de control como para que en ciertos estudios vos tengas el control con la mano y no sea todo mouse, ¿sí? Por ahí se va reemplazando un poquito por ese lado también, ¿sí? Eso está bueno. Había una pregunta que hacían que tenía que ver un poquito con la típica consulta de, mirá, tengo una sala de ensayo y quiero grabar bandas, pero no quiero poner un micrófono, quiero, por ejemplo, me gustaría tener mi salita y poder hacer una mezcla, o sea, estamos hablando de grabar por pistas, separados, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar una placa, o sea, una sala de ensayo, un lugar de grabación con... Y bueno, en principio, a ver, si tuviéramos que ir de cero, eh, voy a llevarla para otro lado también, y acá voy a hablar un poquito de las consolas digitales que graban, porque es una buena alternativa, ¿sí? Tenemos consolas digitales, también hay analógicas, que más allá de cumplir la función de sonido de vivo, ¿no? Que es que recibir las señales, darle nivel, hacer un buen show, digamos, hacer que los músicos se escuchen bien, modificar la señal con ecualizadores, etcétera, utilizar procesadores de dinámica en el caso de las consolas digitales, además traen la opción de grabar. Por ejemplo, vamos a una de las más comunes que están dando vuelta hoy en día, la Behringer, la X18. Fíjense, si no la conocen, si alguien nunca la vio, yo voy a abrir esto. Es un rack, no es muy grande, debe ser algo así. Una caja de zapatos, parece. Y si ustedes miran esto, capaz que alguien no sabe qué es, pero les puedo asegurar que esto es una consola digital, pensada para sonido en vivo, principalmente para sonido en vivo. Vamos a aclarar eso, principalmente no es para estudio, es para sonido en vivo, en el cual tenemos, por ejemplo, fíjense, tenemos 18 entradas, 16, perdón, tengo acá. No, 18, hay dos ahí que están en forma de plug. Tengo 18 entradas, o sea, yo puedo conectar ahí una batería, un bajo, una guitarra, una voz, etcétera, incluso en una sala de ensayo también. Y veo que tiene salidas. Las fichas macho son salidas, ¿sí? Fíjense que tengo las últimas dosis en main LR, que son las que salen a los parlantes del público, lo que la gente va a escuchar en un show en vivo. Y todas las que dicen auxiliares, auxiliar 1, 2, 3, hasta el 6, son 6 salidas independientes que tenemos para hacer retornos arriba del escenario, ¿sí? Ya sea monitores de piso o sea auriculares.
Es una consola que vos decís, che, ¿cómo se controla eso? Por eso tiene una antena. Esto se conecta vía Wi-Fi a una red, digamos, a un programa digital. Ese programa digital nosotros lo podemos trabajar en una computadora o en una tablet o incluso en un celular. ¿Cómo se ve ese programa? Bueno, es algo parecido, de hecho es muy similar a este. Yo lo abro muy rápido. Van a ver una consola digital que, repito, la pueden tener en la tablet, la podrían tener en una computadora. Bueno, ahí justo no la abrió, no sé por qué no la abrió. Ahí está demorando un poquito. Ahí está. Entonces, esto ustedes lo tendrían en pantalla. Ven los nombres de los canales, con la posibilidad de ecualizar, de comprimir, pero esto es para vivo, no es para grabar. Pero guarda, porque estas consolitas digitales pequeñas, que incluso no son tan caras, o sea, eso de no ser tan caras es relativo de acuerdo al bolsillo de cada uno y lo que necesite, ¿no? Obviamente. Pero si vamos a lo que es la utilidad, las marcas logran, digamos, hacer que cueste menos por el solo hecho que no hay faders, ni potenciómetros, ni pantalla. Entonces ya es un valor que como en la fábrica no tiene que hacer los faders y demás porque se controla, ya pueden abaratar. Entonces al abaratar es un poco más accesible. Al ser más accesible, bueno, podemos sacarle el jugo de otra manera. Y una de las cosas es aprovechar, por ejemplo, muchos aprovechan que esto, si bien es repito, una consola para sonido, también es una interfase de grabación. A través de esa salida USB se puede conectar a una computadora y nosotros tenemos una placa de audio ahora de 18 entradas. Perdón, sí, 18. Yo puedo hacer que lleguen 18 micrófonos al mismo tiempo y grabar. O sea, en definitiva es una placa de audio. Lo que pasa es que en definitiva no tiene las mismas prestaciones que tendría algo específicamente desarrollado para esto, pero yo creo que es una de las mejores opciones actuales por el precio, ¿sí? Que podemos llegar a tener en una situación de, por ejemplo, alguien que quiere hacer una sala de ensayo y que los músicos toquen y al mismo tiempo grabar, o querés hacer sonido en vivo y grabar el show en vivo. En realidad, esta grabación está pensada para eso, para que toquen en vivo y vos grabes por separado. Y que vos acá tengas, cuando estés grabando, después te encuentres, por ejemplo, con los micrófonos que tenías durante el show, que serían estos de acá, supongamos, ¿no? Suponete que vos tenías el micrófono, esperen que suba un poquito. A ver, un segundo acá. El micrófono, por ejemplo, del bombo, el micrófono del redoblante, el micrófono del bajo, todo separado para hacer una posterior mezcla, ¿sí? Entonces, me pareció adecuado contarles esto, no solamente hablar de placas y quedarnos con que las más caras son más grandes y hay de 2, de 4, de 8, porque también alguien podría decir, che, pero a mí me gustaría hacer un poquito de sonido en vivo y grabar, y bueno, tenés alternativas como estas. Ahora, por ejemplo, las mismas versiones de estas consolas grandes, o sea, no con más canales, sino con fader, van a ser más caras, pero porque hay un valor agregado ahí, justamente por la manufactura, ¿no? Del hecho de agregar cosas ahí, ¿sí? Acá hay una consulta en el chat. ¿Qué diferencia tienen en calidad de grabación? Es mucho más baja, digamos. 88 dice tremendo, salida 30, 0. Sí, sí, los precios se han ido. Mira, no, a ver, esta consolita es muy conocida. Se supone que esta marca viene con preamplificadores de la marca Midas, ¿sí? O sea, Midas le hace los preamplificadores a Behringer. Y de hecho, las placas de Behringer traen estos mismos preamplificadores, así que no habría diferencia directamente ahí en la grabación, ¿sí? Eh, lo que pasa es que, bueno, repito, por ahí las prestaciones que tiene una placa de audio más grande, es una consola virtual y otro tipo, un DCP o cosas incorporadas que acá no la tenemos, ¿sí? Pero bueno, sepan que también es una muy buena alternativa. Si alguien empieza a averiguar por consolas de grabación, consolas, ¿no es cierto?, que además permitan grabar, acá también quiero contarles una cosita. Yo hasta hace unos años, cuando empecé a grabar, hace varios años, tenía esta consola, de hecho la tengo todavía. Es una consola analógica, el Xboard Phonic. Phonic no es una marca cara, de hecho es una marca económica. De hecho, tuve muchos problemas con los potenciómetros, empezaron a hacer ruido. Yo lo usaba en una sala de ensayo, pero tenía la particularidad de que esta consola, a través, yo la que tenía era de 16 canales, esta es más chiquita, pero es algo similar. Tenía la particularidad, a ver, antes de avanzar, tengan en cuenta que las consolas las usamos en sonido en vivo, en una sala de ensayo, es para hacer monitores en tiempo real, niveles, mezclas en tiempo real, cambiar un poquito el sonido, ecualizar, no es para grabar. Esta viene con una placa de interfaz incorporada, ahí no se ve bien la foto, con lo cual me permitía grabar o hacer llegar a la computadora 16 canales. Entonces, por ejemplo, podía grabar una batería.
¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Guarda con estas, a ver si se ve mejor acá. Hay que leer, si a alguien le interesa algo de esto, fíjense si la interfase realmente representa todos los canales de grabación. Porque hay muchas que te dicen USB interfase y sin embargo graban solamente 2 canales, o sea, el L y el R. Eso significa que vos en tu Nuendo, Pro Tools, Cubase, Ableton, donde trabajes, vas a conectar USB pensando que tenés esa consola de 16 canales y que vas a poder grabar separado y en realidad te van a llegar 2. ¿Sí? Ejemplo, la Behringer, hay una Behringer, creo que es la, a ver si me acuerdo, a ver, para, Mixer. La veo enseguida y les digo. Sí, es la Xenix justamente, pero la más grande, creo que es la de 24 canales, 16, que dice USB, creo que es esta. Mirá, ven que dice 24, 42 USB mesa de mezcla. Bueno, en realidad, si vemos la foto de atrás, vamos a ver el USB y dice interfase. Uno diría, wow, esta es la que me dijo Marco, que tengo, mira, tengo una consola para mi sala de ensayo vivo, donde tiene un montón de entradas, 12 tiene, 14, no, 16 tiene. Igual ahí hay una cosita rara ahí, porque no hay, bueno, no importa. La cosa es que no graba 16 pistas, graba 2. Entonces, también es a tener en cuenta con estas consolas. Algunas son interfaces reales que pueden tomar la grabación de todos los canales de entrada y otros solamente van a tomar 2. ¿Sí? De hecho, conozco a alguien, un amigo en Neuquén que compró esta, él es batero, ¿no? Ilusionado con que, no me consultó, no consultó, pero se la compró ilusionado con que ya por esto podía grabar la bata. Averiguó y dijo, no, mira, tengo esta, tiene 2 entradas y ya voy a poder grabar separado toda mi batería. Porque averigüé y no sé, la Scarlett de 18 estaba carísima. Bueno, no le sirvió, ¿se entiende? No le sirvió justamente por eso, porque no averiguó y la interfase grababa 2 canales, no 18, no 12, ni 16, depende del modelo. Eso es algo a tener en cuenta. Hay un modelo Behringer que sí graba por separado, habría que buscarlo, de hecho en la página oficial debe estar. De todas maneras, por el precio actual, si alguien se fuera a comprar hoy en día una consola que además graba, yo iría por las digitales, tiene más prestaciones que estas, ¿sí? Pero esto es algo más personal, habría que verlo. Bien, eso con respecto a una duda que surgió ahí de si se podía grabar con una consola o no. Otra cosa importante a tener en cuenta acá es lo siguiente, para ya cerrar un poquito el uso de consolas. Si por alguna razón nosotros, no sé, eh, necesitamos grabar con una plaquita, algo que viene de una consola, ya sea porque está en un lugar fijo, necesito salir de alguna parte de la consola para grabar o yo lo estoy armando, tengan en cuenta que la calidad te la va a dar el preamplificador el primero. O sea, donde conecta el micrófono, la calidad es, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una placa cara, la Polo, esa que hablábamos el otro día, ¿no? De la de Universal Audio, placa cara. Si yo me compro esta placa de sonido, pero conecté el micrófono a una consola Behringer o una consola Phonic o no sé, a una marca, no sé, cualquier marca, pero que es inferior a esta que estamos hablando de primera línea, la calidad digamos, no de grabación, pero de preamplificación me la está dando el primer preamplificador. Con lo cual acá, cuando ingreso acá, voy a, digamos, a estar con un pre muy bajo o nulo, y lo único que estaría usando acá es trayendo un poco algo que viene de otro lado y usando la parte de conversión de análoga a digital, ¿sí? Eso es algo más a tener en cuenta. Y vamos con algunas consultas hasta acá si quieren. Justo yo abrí esto, también me pareció interesante. El tema, a ver, esto no es una placa de audio, no lo es. Ramiro, después si quieres puedes contarle un poquito vos qué es, pero esto es algo que se usa, por ejemplo, en grabación de postproducción, en un ambiente, un programa de televisión donde nosotros tenemos que salir a exteriores, necesitamos captar el audio, tiene una técnica en estéreo, es un grabador que lo usamos en conferencias, en alguna clase, algo portátil, etcétera. Tiene una tarjeta de memoria, puedo grabar archivos, de hecho hay unas versiones más grandes que vienen con 4 entradas, 8. Pero no lo podemos usar como una, o sea, puede grabar por separado, pero no es una placa de audio, o sea, no es que lo conecto a la PC y la reconozco. Lo digo porque por ahí pueden llegar a pensar eso y tiene otro objetivo. Ramiro, no sé si quieres contar algo de esto, vos que tenés más experiencia No, que en con realidad esto. es una grabadora portátil que se utiliza, sí, como bien decís vos, para exteriores. Está más abocada a lo que es cine, o en el caso que necesite grabar, por ejemplo,
nosotros nos podemos encontrar con la siguiente situación. Tenemos que grabar un piano, por ejemplo. Y resulta que en nuestra sala no tenemos piano. Y el piano no es llegar, traer el piano y armarlo, afinarlo y grabar. Normalmente vamos a un auditorio, al lugar, a la locación donde está el piano. Podríamos tener, eventualmente, como algo un poco más económico, una grabadora de este tipo, inclusive la H4, creo que está la H5 también, y más arriba también, que tienen 4 entradas Ujú. Canon, que alimentan con Phantom también, o sea que podría ser una técnica o dos técnicas de microfonía en estéreo, un XY, un MS, y grabarlo ahí, y después bajarlo a la compu. El tema es que volvemos sobre lo mismo, o sea, los preamplificadores de entrada de esta grabadora, la alimentación Phantom también no es de la mejor, por lo tanto la calidad no es de la mejor. No se olviden que la cadena de grabación empieza primero el instrumento, la sala, y el primer elemento o el primer eslabón de la cadena electroacústica es el micrófono. O sea, una cosa lleva a la otra. Si el micrófono es de mala calidad, por más que tengan mejor pre, un Avalon por ejemplo, da lo mismo. O sea, la señal ya viene bastante acotada en calidad. Y en el caso de que tenga un buen micrófono, lo debería acompañar con un buen pre. A su vez, ese pre tiene que alimentar claramente, si es un buen pre, va a tener una buena alimentación Phantom, y a su vez va a alimentar una buena placa, un buen conversor análogo digital. Eso es una gran solución, esas grabadoras justamente para exteriores, rodaje de sonido directo para cine, para spots publicitarios, institucionales, se usa Claro. mucho. Y tenemos de la más económica, que es la que mostraste vos, la H1, hasta para arriba. Sí, hay También varias. tenemos la línea Tascam, la Edirol. Hay varias. Sí, hay varios modelos. Bueno, ya Ahí ahí se ve tenemos. la H4, Ahí no lo veo, che. ¿Para qué lo la, estoy la buscando? derecha. La derecha está la H4, que esa ya es más Ah, grandecita, pero arriba de esa sigue la H5, H6, perdón, creo, no me acuerdo. sí, de hecho, bueno, esto ya me fui a otro. Sí, bueno, ahí ya tenemos más información sobre esto, chicos, que por ahí uno dice, che, eso es vacío, pero ya sabemos eh, el uso, ¿no? Esta decís, Ramiro, ¿no? ¿La H4 es? Sí, ahí tiene para conectar el micrófono, sí. Bien, está silenciado, Ramiro. Sí, la H4 y después le sigue la H6 seguro, y sí, no sé si hay más todavía, pero cambia el display, que este es monocromático porque tiene un display color, tiene 4 entradas Canon y empieza a competir ya con la Tascam, la Edirol. Claro, Sí, porque en cine normalmente usamos, con 4 entradas estamos medianamente resueltos para hacer un micrófono con caña de directo, más los lavalier que son los inalámbricos, los corbateros, y necesitamos por lo menos 3 o 4 entradas. Lo bueno de esto es que tiene autonomía, es decir, llegó con batería, no es que tengo que llegar con una compu, encontrar un toma de 220 alimentación para conectar la compu, prenderla, poner placa. No, esto es sumamente móvil, es genial para eso. perfecto. Bueno, por ahí me queda contar ahora una cosita más que ya es un poquito más específico. Ya me voy un poco a estudio un poco más grande. Una pregunta que también habían hecho. Por ahí si alguien no me sigue, bueno, tratamos de explicarlo lo más posible, más tranqui posible, pero preguntaban un poquito cómo se hacía, cómo se puede llegar con un preamplificador externo. Ejemplo, un preamplificador externo sería algo así. Bueno, no sé, acá hay un Avalon, pero podría ser esto es otra cosa, un strip channel. A ver si hay alguno en foto. Espera, quiero ver si tengo alguna foto. Parece que no, cacho. Ah, creo que esto es de acá. Son preamplificadores externos los que están arriba. O sea, conectamos un micrófono, tenemos ganancia de muy buena calidad y sale en forma analógica. ¿Cómo se puede hacer para que si eso va a una placa de sonido, la placa de sonido no cambie la sonoridad? O sea, no cambie la preamplificación, que directamente utilice el conversor de análogo a digital. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Los preamplificadores externos, por lo general, salen en formato análogo. O sea que ahí vamos a responder la pregunta, pero hay muchos que directamente ya salen en formato digital. Ejemplo, no sé, acá en Sonar, el API que está acá arriba, es un preamplificador de 2 canales, que hay ganancias, pero además ese preamplificador convierte a digital, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos recién del Focusrite, del Octopre, pero de mejor calidad, en este caso de 2 canales, y sale a través de un cable ya digital SPDIF a la placa de audio. Con lo cual, este aparato hizo la primera etapa, lo que hace una placa de sonido, que es la parte, o sea, lo que hacen varias cosas, el preamplificador. Segundo, hace la parte de conversión de análogo a digital, pero no tiene comunicación con la PC. Sí lo hace a través del cable SPDIF digital,
hacia la placa de audio y de ahí ingresa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, si yo tengo preamplificadores externos, análogos, y quiero ingresar a una placa de sonido y no quiero que mi placa trabaje, no se sume el preamplificador? Bueno, hay varias maneras. A mí me llamó mucho la atención algo que les quiero compartir, que está acá en la página de Audient. Fíjense lo siguiente, cuando ellos nombran acá las diferencias entre estos dos preamplificadores de 8 canales, ambos son de 8 canales, son conversores análogos digitales, pero no son placas de sonido. Ahora bien, hay algo interesante. Bueno, la diferencia, uno tiene que, bueno, a ver, muy rápido lo menciono. Este es un preamplificador de 8 canales, perdón, ese no, el otro. Los dos primeros canales tienen algo que te cambia un poco la sonoridad, ¿no? Porque te lo pasa por un transistor diferente, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene este? El otro, que es un poco más caro. A ver si lo puedo ver acá. No, tiene, bueno, no, lo menciono, no estoy viendo la foto. Tiene un punto de insert en cada canal. Tiene que me gustaría mostrarlo, che. A ver, ¿dónde están los datitos? La cosa es que en el punto de insert, a ver, galería, acá dice galería, a ver si lo puedo ver acá en la galería. El punto de insert es algo que nos permite, luego de que la señal pasa por el preamplificador, sale la señal. Ahí está. Este es un punto de insert. Después, si quieren, Ramiro, les puedes contar un poquito de cómo se llama esa ficha, porque algunas placas de sonido traen esa ficha también. Creo que es la D25. Pero más allá de eso, lo que les quiero decir es lo siguiente. En una placa de sonido, vos ingresás con el micrófono, tenés la ganancia, y si hay un punto de insert, te permite salir para ir a un procesador externo, como un compresor, y volver. ¿Sí? Y ahí actúa el conversor análogo digital y va. Por ejemplo, nosotros podíamos tener un preamplificador externo, conectar un micrófono a un externo, y en vez de ingresar directamente a los canales de analógico acá de una placa y que actúe este preamplificador, directamente ingresamos al punto de insert. Entonces, nos obviamos la etapa de preamplificador de este conversor y directamente entramos a la etapa de, nos obviamos la etapa de preamplificación y directamente entramos a la parte de conversor. Esa sería una buena forma de burlar el preamplificador de una placa de sonido, si tiene punto de insert. Esa sería la respuesta, ¿sí? Con respecto a esta ficha, lo único que les quiero contar es que algunas placas de sonido te ofrecen salidas de este tipo, que es un cable. Ramiro, ¿estás por ahí? Es un cable que te permite hacer expansiones hacia, digamos... Sí, perdón que te interrumpa, es una simplificación de las entradas y salidas analógicas a través de un conector tipo un multipin, como si fuera un puerto paralelo, pero es el DB25. Está todo chiquitito ahí. No sé si lo podés, no se puede subir a abrir el zoom, ¿no? No, No, sobre ese lo que puedo conector. hacer es, creo que puedo abrir esto. Pará. Acá justo en Planeta Analógica hay una parte que es de cables y te muestran, por ejemplo, a ver, cables, se ve el cable como es el Ujú, D20, ahí está, es esto. Ahí se conecta esto, ¿no? Esa exacto, ahí. ficha con los extremos, ¿no? ¿Lo miro? Van los extremos Sí, sí, ahí está. separados. Ahí está el Como para poder... DB25. Es lo mismo, pero todo compactado para no tener tanto conector dando vuelta. Exactamente. Sí, por ahí algunas las placas grandes, por ahí eso, justamente para no tener 16 entradas todas juntas Canon, te ofrecen esos conectores, te dice que va del 1 al 16 o del 1 al 8, y mediante estos cables empiezas a diferenciar un poquito, ¿sí? Bueno, chicos, hemos visto bastante ya. Me gustaría que veamos algunas consultas, a ver, Hay algunas si hay preguntas algo en el ahí en chat. el chat, creo. A ver, perfecto, vamos a ver qué dice acá, a ver. Para que no estoy viendo el chat. Disculpen, tengo que minimizar todo. No veo el chat. Ahí está. Bien, dice, los preamplificadores y ecualizadores de STAM Audio son recomendables. Yo no los conozco, che, los STAM Audio. A ver. STAM Audio. Ramiro, ¿vos los conocés? Estos son... No sé si se refiere Stanich a ¿Serán fusión estos? a la... No, tampoco. Si son estos, deben ser de afuera, seguramente. Ingleses serán. A ver. Habría que chequearlos Eh, un poquito. Abrite el No, pre. son argentinos, son Unas argentinos. copias, Sí. una... Bueno, mira, en Argentina hay varias empresas, varias.
tampoco muchas, son contadas con la mano, ¿no? Tampoco son demasiadas, que se dedican justamente a armar estas cosas, ¿no? Preamplificadores externos, strip channels, compresores. Por lo general están muy bien hechos. En general sí, pero no los he probado, te digo la verdad. Eh, Yo Hay lo, otras marcas también. yo lo Sí, que noto Gabriel. por ahí con DC Audio, por ejemplo, es que Sí, tenés mucha gente que está muy conforme y otra gente que no. Noto que en la cadena de producción por ahí hay muchas diferencias entre el mismo equipo, entre la salida. Sí, porque van adaptando por ahí los claro. componentes que se encuentran en el mercado. Por ahí la importación está cerrada, no entran unos componentes, resuelven con otros y así van. Entonces, esa es qué sé yo, la evolución que podría ser al respecto. Bien. Bueno, había una consulta de Jorge. Dice, hago grabaciones caseras de guitarras criolla con mic Shure 16A con técnica XC. Perfecto. Y una Alexis Multimix con salida de 2 canales. Sin embargo, la mixer por una Audien ID14, ¿mejora la calidad? Yo creo que sí, mucho. Yo personalmente, yo ya tengo una placa Alexis en casa acá. Y realmente, a ver, yo tengo esta, Alexis, y tengo esta también, la Audien ID14. Y sí, hay un sonido importante, sí, cambia un poco la sonoridad. A ver, no es tan notorio, pero sí siento que los preamplificadores de esta Alexis son apagados, muy opacos. Eh, yo creo que por ahí viene un poquito la diferencia, además de la calidad del pot y demás, pero si vamos a la calidad de sonido y al conversor análogo digital, yo creo que sí. De las marcas actuales, por ahí las marcas actuales, pequeñas, de alta calidad actuales, ¿sí? Bueno, la que está llevando a la delantera es justamente esta que lo mostraba, de Universal Audio, pero es bastante cara. Obviamente no está grande Apollo, sino está pequeña. Está bastante cara, pero es de primera línea. Después guarda con la serie de Steinberg nueva, que tiene los preamplificadores de NIP, también viene arriba. De hecho, tiene algo que está buenísimo esta serie de placas que no lo traen otras, ¿sí? Que es el DCP incorporado con la posibilidad de ponerte efectos en tiempo real. Efectos me refiero a reverb, pero también tiene un compresor, un ecualizador, que a vos te permite agregarlos para hacerte monitor. O sea, vos tenés un cantante que quiere escucharse con efecto, con reverb, y el tipo, vos se lo agregás desde el DCP incorporado, él se escucha en el auricular con el efecto, sin embargo no se graba. Entonces te da la posibilidad después de la grabación, vos agregarle el efecto de que te guste a vos de algún plugin, o te da la posibilidad de grabarlo también con proceso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar eso en vez de usar el efecto de un programa? ¿Por qué no? Y la latencia. ¿Sí? Porque ellos te ofrecen eso para que vos puedas hacer monitor tranquilo, sin latencia. ¿Sí? Con ciertos efectos que son los más comunes. Incluso trae unos emuladores de amplificadores. Te permite conectar la guitarra sin latencia y con el DCP incorporado ya tener una emulación y tocar en tiempo real, con la posibilidad de grabar y luego agregarle un sonido. Eso es algo que está muy bueno. Ahí te habla del DCP. Y bueno, como les decía, a ver, esta marca está haciendo ahora placas de... Los que ya trae son de Yamaha, los Pre, son los D-Pre, pero trae ahora el de NIV también, que están muy buenos. Después, dentro de lo que es primera línea también, dentro de lo que es pequeño, bueno, Audien también. Audien la verdad que está muy bueno. Lo que tiene Audien de bueno, aparte, se me fue el de Audien. Ah, estaba acá. El de Audien lo que tiene de bueno, aparte, digamos, aparte de la calidad de los preamplificadores y el conversor, es que todas las de Audien tienen la posibilidad de expansión a DAT. Algo que, por ejemplo, si yo siempre hago el mismo ejemplo. eh, yo por lo general trabajo en Sonar, trabajo con las cosas de Sonar, el estudio grande, grabamos muchos canales de batería, cuando necesitamos canales están en Sonar, por ejemplo, pero ¿qué pasa? A veces llego a casa y tengo que mezclar acá en casa o quiero grabar algo pero de buena calidad y bueno, algo chiquito, bueno, me salva las papas por ahí mejor que tener. Y bueno, el día de mañana tengo la posibilidad de expandirla acá con algo óptico, por ejemplo, y es algo que es la posibilidad de expandir. Yo la clase pasada les contaba que no son apilables las placas de audio, ¿sí? Que esto no es que sea apilable, es que estamos incorporando algo que ya sabe que puede tener. Conozco unos chicos que tenían una M Audio, no, perdón, una Presonus. A ver si no tengo Presonus acá. ¿No abrí Presonus hoy? Sí, creo que había abierto. A ver, vamos a Presonus. ¿Qué pasó con ellos? Ellos
se compraron esta placa, la que es un poquito más grande. A ver si la veo. Es la que tiene 8 entradas. Pasa que se ve que las cambiaron ahora. Era un audio box de 8 entradas. Si no, la busco acá directamente en Mercado Libre. Audio box de Presonus. Creo que es de 8. Capaz que aparece como que es de 20 y algo por los ADAT que ya hablábamos. A ver, vamos a buscarla. Es una azul bastante larga. Esta. 18 sale. Bueno, ¿qué pasó? Los chicos se compraron 2 de estas. 2 para tener 16 entradas. Y claro, ahí estuvo el mayor de los problemas, porque fíjense atrás, dice, tiene muchas salidas de línea, adelante tiene todas las entradas, tiene salida entrada MIDI, tiene salida entrada digital, tiene entrada y salida ADAT, y tiene el USB que se conecta a la computadora. ¿Qué pasó? Cuando ellos conectaron las 2 placas a 2 puertos diferentes de la compu, pasa lo que cualquier programa te preguntaría. Te va a preguntar, ¿cuál es la placa? ¿La 1 o la 2? Entonces no las pudieron sumar. Eso fue un error por directamente no saber lo que tendrían que haber hecho ellos. O sea, lo que tendrían que haber hecho era, por ejemplo, ellos podrían haber comprado una sola y después comprar, incluso de la misma marca, uno que es conversor análogo digital, como el Octopre, e ingresar a esta misma a través de el ADAT, ese que vimos recién ahí, el ADAT IN. Entonces teníamos un rack que se parece a una placa de audio, que convierte al digital y completar las entradas que tiene a través de ese ADAT. Pero en definitiva a la computadora les hubiera llegado una sola placa, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Otra cosa buena también que trae esto del mundo de la ADAT, digamos, de expandir. Por ejemplo, podríamos tener esta placa de sonido de Presonus, ¿sí? Con preamplificadores de Presonus, por decir algo. Y podríamos comprar un Octopre el día de mañana de Behringer. O sea que no es y va a funcionar, sí que va a funcionar, ¿sí? Porque lo que importa es sacar el protocolo de intercambio de información, no la marca. Entonces podríamos con un Octopre, que es esto que están viendo, que parece una placa de audio, en la parte trasera van a ver que no tiene USB, ni Firewall, no tiene conectividad con una PC, pero sí tiene la salida ADAT, ¿sí? Esa salida yo lo conectaría a la entrada, el ADAT out, a la entrada ADAT in, que tiene, por ejemplo, la que vimos recién, la Presonus, e incorporaría 8 canales más con otras características sonoras, porque es otro preamplificador. Y eso está bueno porque nos permite también en el estudio, el día que ampliemos o demás, jugar con otras marcas también y mezclarlas, ¿sí? Algo a tener en cuenta también con estos conexionados digitales a través de lo que es el ADAT o a través de lo que es el SPDIF, ¿sí? Bien, a ver si hay alguna otra consulta más, chicos. Aprovechen a volcar porque nos queda poquito tiempo. A ver, creo que no hay ninguna más. Chicos, ¿quieren abrir un Bueno, poquito los micrófonos? Si no, bien, si no hay más consultas, recién hacemos una lista, una votación. Veía que de la votación esa surgió que había más interés por ahí en trabajar sobre micrófonos para la próxima, así que vamos a generar un webinar libre para la próxima semana o la otra sobre micrófonos. Bueno, bárbaro. desde ya, genial, gracias por participar, chicos. Gracias, Marcos, Gracias a Alfredo, ustedes, chicos. Fabián, bueno, todos los que han participado. De todas maneras, Bueno, como gracias. siempre, vamos a dejar grabado el webinar del día de hoy en la página de Face. Gracias por conectarse, gracias, Marcos. Perfecto. Saludos, chicos. Que estén bien. Nos Saludos. vemos pronto. Nos vemos, gracias. Adiós. Gracias, un abrazo.